Bueno, ok, si se preguntan por qué estudié ingeniería es porque esto de la actuación nada más no se me da. Ok. Vamos a regresar a la presentación. Y lo que vemos es que en el mercado hay una necesidad para el E500, pero también hay personas que quieren una consola más chica. Lo que la consola más chica significa para... Esta presentación realmente no quiere trabajar el día de hoy. Ahora le di por hacer animaciones, pero eso está bien. Primero, y lo más importante es, queremos que ustedes sepan que CEL está comprometido con el mercado en vivo. Entonces, hacer otra consola es parte de demostrar que estamos aquí para quedarnos. Luego, gracias a ustedes, la L500 ha sido un gran éxito. La respuesta de usuarios y prensa han sido muy buenas. Y vemos que existe una oportunidad para tours más pequeños, instalaciones fijas, iglesias, y escuchamos, y gracias a ustedes es la idea de hacer esta nueva consola, la 300. ¿Qué es la 300? La 300 fue diseñada para ser una área de trabajo más compacta, pero sin compromisos. Algo que SSL es famoso es por el flujo de trabajo, es el cómo el ingeniero hace su trabajo. Y algo que encontramos cuando hicimos los estudios de la consola es que en vivo cada ingeniero tiene su propio estilo. Entonces, cada función en la consola por lo menos se puede hacer de tres maneras. Con la pantalla, con los botones, con los quick controls, con el channel control. Y la consola se puede configurar como cada ingeniero quiere. Y eso lo queríamos conservar. Entonces, el mismo flujo de trabajo de la L500. Y comparte el mismo sistema de cajas de entradas y salidas y la misma infraestructura, que quiere decir que se pueden conectar entre ellas. ¿Qué tienen en común? Los paneles de fader son comunes, el panel central del canal, las mismas cajas de entrada, el mismo software, que eso quiere decir que los usuarios que ya usaron la 500 pueden usar la 300 sin estudiar nada nuevo. Y está hecho en la misma plataforma, la nueva plataforma que desarrollamos exclusivamente para en vivo, que es Tempest. Y también planeamos que en un futuro cercano está diseñada para hacer interoperabilidad, que es puedes grabar tu show en uno y pasar al otro. Y eso va a pasar el año que entra. Yo no les dije esto, pero va a pasar el año que entra. Ahora, las diferencias realmente son capacidad. La 300 tiene 128 pads, la 500 tiene 192. Los fader tiles, normalmente la 500 la vendemos con 3, aunque uno es opcional, pero la otra no tiene opciones, es como es, 24 más 2. Matrices iguales, BCAs iguales. El número de efectos que puedes poner, los slots, son 96 en la 548 en la 300. Tipos de efectos tiene los mismos, 40 plus, y cada vez ponemos más. Funciona igual a 96. El I/O de atrás, la 500 es más flexible, si lo quieren usar. La 300 es un poco más fija y más sencilla de entender. Tiene 16 entradas y 16 salidas fijas, sin opción a expansión en la parte trasera. Digital tiene 4 pares, la 500 tiene 8. Tiene 8 puertos redundantes MADI comparados con 12. Tiene el FX Loop. El FX Loop es muy importante, es una entrada MADI, pero para la gente que les gusta usar Pro Tools o Waves, los plugins, es la forma en la que ustedes pueden entrar y salir.
y los usan el ruteo por el insert y pueden usar sus plugins aunque no sean plugins de SSL. Y eso viene estándar, esa tarjeta viene estándar en las dos consolas. Blacklight, que es nuestra versión de fibra óptica de alta capacidad, viene con un par redundante y la 500 viene con dos. La entrada de I/O son 568 canales de entrada, 568 de salidas. Comparada con la 500, que es 976 contra 976, son muchas. O sea, es una consola compacta, pero sin compromisos. Hay diferencias en la pantalla. La pantalla de la 500 está diseñada para que uno pueda trabajar afuera con muchísimo sol. La otra consola, que es la 300, tiene 600 nits. Para que se den una idea, una computadora normal tiene aproximadamente 300, su laptop es como de 300. Aún sigue siendo una pantalla brillante. Sistema redundante en las fuentes, el tamaño y el peso es un poco más chico. Y otra cosa que es importante mencionar es las consolas están ahora saliendo con la versión 2.5 de software, que es una versión nueva. Si lo quieren ver después, estas dos consolas me parece que ya tienen la versión nueva de software y hay muchos cambios muy interesantes. ¿Cuál es la diferencia? Finalmente la 500 es una consola de gran formato, increíblemente configurable, con una inmensa cantidad de entradas y salidas, y típicamente es de 36 más 2. La 300 es una consola de formato compacto, es un formato fijo, entradas y salida mediana o larga, siempre está configurado con 24, faders más 2. Utiliza el mismo software de la L500 y, como dije, van a ser interoperables el año que entra. Esto, señores, es la L300. No voy a hablar más de la versión 2.5. Cuando termine va a haber 3 personas, una en cada consola, y pueden hacer preguntas de qué es 2.5, pero hay muchísimos cambios en la automatización. I/O, la página de I/O hace muchísimas cosas más. El botón de Home, que estaba dormido, ahora tiene un menú adentro. Hay efectos que ahora puedes poner más efectos que fueran mejorados el algoritmo. En fin, hay muchísimas cosas que ustedes han pedido. Les quiero enseñar ahora el equipo de trabajo. Estas son las personas que realmente están detrás de estas consolas. A mí me toca dar la cara, a mí me toca finalmente hacer R&D, el desarrollo y el research con mi grupo de 40 personas, pero toda esta gente que está ahí puso muchísimo trabajo para estas consolas. Y finalmente no me queda más que dar las gracias a ustedes, porque todo lo que sé es gracias a ustedes, gracias a que cuando yo iba a los shows y hacía sistemas, yo estaba atrás de gente como Rodrigo y me la pasaba preguntando por qué haces esto y no el otro, y qué pasaría si hacemos esto y el otro, y yo creo que en ese entonces pensaban que estaba un poco loco, pero finalmente todas sus ideas de ustedes es lo que hicieron esta consola. Voy a dejar ahora unas fotos correr de shows que hay ahora, y me gustaría abrir a unas preguntas, y con esto concluimos. Muchas gracias. Me parece que hay un par de micrófonos que andan corriendo por allá. Si levanten la mano, quien tenga una pregunta y les llegará un micrófono. Más bien griten, porque yo no veo a nadie. Por acá. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Yo tengo una pregunta que no me resolvieron con la L500. Mi nombre es Juan. Ajá. ¿Tiene el bus compressor de las consolas clásicas de SSL? Sí.
Ok, ¿cómo lo puedo usar? Porque no me lo pudieron resolver una vez y me quedé con la idea de que no lo tenía. No, te vas a la página de efectos, te vas a dinámicos, en dinámicos escoges Bus Compressor y ahí está. Y es una copia fiel del Bus Compressor, que no sé si te acuerdas de los plugins Duende que vendemos. Es igual, lo único que hicimos es el GUI es diferente porque el GUI está adaptado para el uso de en vivo en lugar del uso de estudio, pero tiene exactamente los mismos botones, el mismo algoritmo, la misma simulación análoga, todo es exactamente igual. Y la misma pregunta es para los ecualizadores, por ejemplo, de la SSL 4000G Plus. ¿Los ecualizadores tienen la misma arquitectura? Sí. Por ejemplo, si te vas a los paramétricos del canal estándar, si usaras otra consola y quisieras usar plugins, tienes que poner un plugin en cada canal. Lo que hicimos aquí es que el ecualizador paramétrico tiene todos esos ecualizadores incluidos. Entonces tú puedes ir a un filtro y escoger el tipo de filtro. Y hay uno que dice, no me acuerdo si dice Classic o Legend. Legacy. Legacy. Y ese es el ecualizador de las consolas análogas emulado. Y luego hay otro que dice Constant Q, que es un Constant Q que desarrollamos especialmente para en vivo, para que cuando tú quieres quitar un feedback que nunca está en un K así super sharp. La otra cosa que pasa también es lo que tú ves, la combinación de los filtros, porque es muy fácil hacer una consola que pones un filtro y te muestra una grafiquita que esté bien. Y si tú mides muchísimas consolas que hay ahorita fuera, cuando tú pones dos filtros, lo que ves no es lo que mides. Pusimos muchísimo esfuerzo. Lo que tú ves es el resultado de la combinación de la fase y la magnitud. Y exactamente lo que ves es exactamente si lo midieras. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno. ¿Alguien más? Ahora resulta que no tienen preguntas. Está muy bien. ¿Quiere decir que entendieron todo o no entendieron nada? ¿Hay alguien? Preguntan precio. Sí, precios. Precio. George, prices. Yo no hago precios. Eso es lo bueno de lo que hago. El precio va a variar Price for consoles, I guess list price. Yeah. Sí, el precio va a variar mucho, depende de la configuración de entradas y salidas. Empezamos alrededor de $80,000 en la 500, en 60 y tantos en la 300, y dependiendo qué tantos stage racks quieras meter, entradas y salidas, va a ir variando eso, ¿no? El cheque no va a nombre de Audio Acústica, va a nombre de Enrique Pérez González. Para aclarar, no es cierto. No, la verdad es que Audio Acústica estamos bien orgullosos, ha hecho un muy buen trabajo y si quieren comprar una consola, yo sé que aquí los señores les pueden hacer un muy buen precio. Sí, de hecho esta noche es buen momento ahora que terminemos para platicar, quienes estemos interesados, que tengamos un proyecto ya entre manos, platicar más a fondo sobre precios y configuraciones, ¿no? Hola, Quique. Hola. Bueno, ya nos conocemos hace un rato, Luis Quiñones. Después de tu experiencia en diferentes shows, ¿qué cosas has pensado, por ejemplo, que se han materializado en la consola en términos de operación? Por ejemplo, digo, no todas las consolas digitales en el mercado son tan amigables. Hay algunas más amigables para el trabajo en vivo, otras menos amigables. Hay otras que reflejan un poco más, por ejemplo, un flujo de trabajo para estudio. Pero en particular, de acuerdo a tu experiencia, ¿qué es lo que más o qué es lo más relevante que has integrado en la consola? Mira, tuve la fortuna de trabajar en muchísimos eventos de diferentes tipos. Había gente con una experiencia increíble
que se mete y le busca la consola y usa al 100%. La verdadera historia es que muchas veces llegas y el evento está ahí, nunca has usado la consola, a lo mejor la persona que la va a ocupar no tiene tanta experiencia, entonces tratamos de construir una consola que fuera como una cebolla en la que tú puedes ver la consola, te explica a alguien un par de horas y estás listo para hacer un show. Y después de eso puedes empezar mira, ahora voy a usar el stem y la diferencia es esto y ahora puedo hacer esto. Y, mira, puedo cambiar esto también y tengo el All Pass Filter y lo voy a usar. Entonces, tú puedes hacer un show y arrancar y correr en horas. Y eso era parte del objetivo. Pero también el objetivo era que entre más usaras la consola y más experiencia tuvieras herramientas mucho más avanzadas. La habilidad, por ejemplo, de rutear un grupo a otro grupo siempre era algo como que agarrabas un cable atrás y lo tenías que pasar. Entonces, eso era esencial. Muchas de las cosas que hacía eran de alineación, entonces parte de eso viene aquí, parte de los, por ejemplo, unos de los efectos se llaman tools y hay un medidor de espectro de Q constante, cosas que por ejemplo yo no concebía, era que se usan muchos canales para cosas que podrías usar un canal solo porque está fijo como está el canal. Por ejemplo, si estuviéramos en un lugar sumamente reverberante y necesitas controlarlo con gates y compresores, ese canal ya se murió para hacer un send a un in-ear porque traes un desastre que es solo para arreglar la parte acústica de este lugar. Pero si haces el send al in-ear, bueno, se va a sonar horrible. Entonces, tú al poder cambiar esto y al poder tener sends de no solo pre y post, tú puedes hacer todos esos arreglos en una posición que no afecta a tu send, por ejemplo. Entonces, eso te simplifica mucho la vida. La otra cosa es, me tocó hacer shows con 3 consolas y una persona y era interesante ver cómo corrías de un lado al otro. Y el problema es que los shows siguen creciendo y los canales siguen creciendo y las superficies se tienen que hacer más chicas porque las ventas de los boletos siempre. Entonces, cosas que teníamos en broadcast, por ejemplo, la habilidad de poner un 5.1 en un solo canal y realmente es como lo ocupas casi todo el tiempo y luego abrirlo y tener ese master control. Todo ese tipo de cosas del flujo de día a día, esas son las cosas que se han materializado. No sé si responde, es una respuesta compleja, pero... No, definitivamente. De hecho, y abre también algunas otras preguntas en todo caso, ¿no? Porque, por ejemplo, en muchas ocasiones seguramente a ti te tocó tener que utilizar, por ejemplo, el procesamiento de las salidas de una consola digital para ajustar un sistema, sí, lo cual no necesariamente siempre es lo ideal, ¿no? Y a veces también depende mucho de la calidad del procesamiento de señal de la misma consola a las salidas. Entonces, supongo que eso también está de alguna u otra forma integrado. Y bueno, cuando veo también ahí los All Pass Filters, supongo que por ahí va también un poco el asunto. Así es, la parte de por qué puedes cambiar las cosas de lugar, parte de por qué puedes hacer salidas que no solo pre y post, es porque tú puedes hacer que esas salidas vayan a un analizador, por ejemplo, y con presets puedes prender o apagar un auxiliar, por ejemplo, y hacer que tengas lo equivalente a un Smart, a un SIM en la consola. Y el All Pass Filter es algo que yo siempre he visto como algo increíblemente útil. Es un filtro más, finalmente, que si tienes feedback te puede ayudar a correr el feedback a otro lado. Si tienes in-ear, si tienes problemas que todo está muy junto, puedes ponerlo solo en un lado y no en el otro lado, y eso va a abrir el panorama y, por ejemplo, hacer que la voz esté totalmente centrada. Finalmente, el All Pass Filter es el principio del reverb, es como la parte del corazón de un reverb. Lo puedes usar para efectos. Si tienes 2 micrófonos en una tarola, porque normalmente tenemos polaridad y a veces funciona y a veces no. Bueno, tenemos 3 herramientas en esta consola, que es polaridad, delay y delay de grupo con el All Pass Filter, ¿no?
¿Alguien más? Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo quiero preguntarte una situación. ¿Qué proceso dentro de la consola realmente es análogo y qué proceso es, digamos, totalmente digital, utilizando a lo mejor algún algoritmo de convolución o una programación de una función de transferencia en el mundo digital? Lo que se llama super analog, que es finalmente el diseño de las entradas y salidas con un bandwidth, con un ancho de banda grande. Eso es lo que es la caja de entrada y salida. La otra cosa que hacemos es una cosa que se llama EMDA, que es un sistema análogo controlado de forma digital. Si tú ves otra consola, los PRES tienen 60 pasos y eso es mucho. En esta consola tienes algo así como 6000 pasos de resolución. Todo eso es análogo. Todo lo que son los algoritmos como el bus compressor que preguntaban, los ecualizadores de set, cuando hicimos la serie A y la serie C, pasamos muchos de esos algoritmos y los medimos y finalmente hicimos que sonara y midiera exactamente igual que los análogos, pero son digitales. Entonces finalmente la caja de entradas y salidas es la parte análoga, todo lo demás es digital. Incluso si ves en los meters están diseñados para medir exactamente igual que la caja. También tenemos algo que es único en esta consola que te permite cada bocina, desgraciadamente análoga, dependiendo del amplificador que uses y la marca y el nivel de entrada, van a ser clip a diferentes niveles y la sensibilidad es diferente. En esta consola tú puedes cambiar eso. Que otro de mis traumas que tenía cuando hacía sistemas es que tenías este sistema así increíble y de repente metías un ecualizador que era desbalanceado y solo llegaba a 22 dBus. Entonces aquí puedes ir a la consola, cambias 22 dBus, enter en la página del sistema y entonces puede ser que toda tu cadena de voltajes análogos esté bien. Esa es la parte análoga, todo lo demás es digital. Okay. Jaimito, que no salió tu foto, salías en la presentación, pero Dios no quiso. Hola doctor, una pregunta, ¿qué tan fácil es con la 500 o con la 300 trabajar front house y monitores al mismo tiempo? Es muy sencillo, hay funciones diferentes para monitores, por ejemplo hay modos de solo especiales para monitores, hay por ejemplo hay una modalidad en el Q que cuando lo aprietas va y llama automáticamente tu auxiliar. Entonces hay que cambiar un par de modos y digamos que se convierte en monitores. Puedes usar el sistema de tal forma que conectas una caja y comparten la caja, o puedes usar cajas independientes obviamente, y hace gain sharing, que es una de las consolas controla la parte análoga y los dos se compensan de forma digital automática. Entre más avanzamos el software, estamos incluyendo más versiones o cosas más específicas para monitores. Eso es algo importante. Si van a la versión 2.5 hay varias cosas nuevas para monitores. Y la otra pregunta es, ¿de qué manera están usando el concepto de STEMs en esta consola? Como me imagino que tú haces muchas películas, STEM es un poco confuso en ese sentido, pero finalmente STEM es un grupo con esteroides. Es un grupo en lo que vendría siendo una consola normal, pero en vez de tener encendido y apagado tiene ganancia. Y la diferencia, digamos, con un auxiliar es que no solo tiene pre y post, tiene la posibilidad de hacer salidas post-EQ,
pre, post, también puedes hacer post de los inserts. Pero si recuerdas que los bloques se pueden mover, en el momento en el que tú puedes hacer algo como un post insert, tú puedes mover el insert al principio o al final. Y eso te da ventajas como lo que mencionaba, de que tú puedes estar usando tu stem, por ejemplo, para agarrar toda tu batería y hacer uno y modificarlo. Y luego también puedes usar ese mismo stem para enviar a tus in-ears y monitores de piso, evitando ciertas partes de ese procesamiento. Y ese mismo stem todavía puedes agarrar y mandarlo a otro stem que, por ejemplo, se va a llamar música. Entonces puedes subencadenarlos. Entonces, finalmente lo puedes usar como un grupo, lo podrías usar como un auxiliar extra, pero finalmente también tiene muchas cosas más. Uno de los usos más comunes que están usando la gente en vivo es poner sus efectos y hacer sus envíos a los sistemas. No sé cómo andaremos de tiempo porque tenemos una pregunta más. Sí, perdón. Una pregunta. Yo, por ejemplo, aquí, yo hago 10 mezclas estéreo desde sala para monitores, una mezcla mono, perdón, 2 mezclas monos, y con eso me llevo 22 buses de cualquier consola normal. Hago 12 mezclas, uso 22 salidas de la consola usando 22 buses y me queda un solo bus para usar efectos. ¿Cuántos buses tiene esta consola? La ventaja de esta consola, y cuando hicimos esta consola, era flexibilidad. Otra cosa que es como de mi pasado es la renta de consolas, ¿no? Y lo que pasa con la receta normal de una consola es, tú tienes 10 entradas y 5 buses de salidas, o 20 entradas y 10 buses de salidas. Cualquier consola normal en el mercado así funciona, es como la receta de en vivo, el doble de entradas de tus salidas. Y lo que pasa es que tú estás acá en el show y llegan y de repente necesitas hacer una mezcla más y ya valió, no te queda de otra más que irte y rentar la consola que sigue. Entonces, cuando planeamos esta consola, decidimos que eso no tenía que pasar. Entonces, lo que puedes hacer en esta consola es, tienes el concepto de pads, y esos pads pueden ser entradas o salidas, y ya que tienes tus salidas, puedes decidir si son auxiliares, si son stems o qué son. Y aparte de eso, tienes tus matrix que son completamente separados, no cuentan con eso. Entonces, tú puedes poner pocos, vamos a decir, si quieres hacer una consola de una entrada con 100 salidas, es posible, o puedes hacer una consola de 100 entradas y una salida, por ejemplo. Entonces, tú fabricas tu consola como tú quieras. Y si tienes shows que cambian cada día, puedes hacer el cambio. Por eso es que también vendemos tres cajas de I/O diferentes, una de solo entradas, una de solo salidas, pero hay una que es entradas y salidas y tienen el mismo número de entradas y el mismo número de salidas por esa razón. Porque tú puedes decidir, por ejemplo, gente que hace teatro quiere muchísimas salidas y pocas entradas, son muchas entradas también, pero respectivamente. Entonces, esa es la idea. Si necesitas más, nada más le pides más finalmente. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo y gracias a ustedes.